Protégete y protege a tu familia. Nanovirex es un antimicrobial nanotecnológico útil en superficies como tela, papel, cartón, madera, metales, cristal. No retires el Nanovirex de la superficie escogida. Nanovirex genera un control activo seco con más del 99.9% de protección contra Escherichia coli, Aspergillus niger, Candida albicans y Streptococcus fecalis, y es igualmente o más poderoso contra coronavirus, levaduras, hongos y otros virus y bacterias. Está formulado con óxidos nanodispersables de metales. Resiste temperaturas desde 10 hasta 500 grados centígrados. Por eso, puede plancharse tu prenda con Nanovirex. Nanovirex, el protector ante el coronavirus. ¿Y qué tal de esas noches ricas de viernes? Y que nos encontramos en nosotras, porque nosotras es hablar de México, es cantarles de repente, es disfrutar. Qué gusto tenerlos aquí esta noche y vamos a hablar pues de nuestro país precioso, México. Y por eso tenemos un invitado que no es invitado, porque ella es parte de nosotras. Bueno, vamos a limitar el nosotras. Ya me las iba a cotorrear, porque pues con aquello de que pues tengo un cierto que versito, dije como que es de todas nosotras, pues ya no me encantó tanto. ¿Lo dejamos o le seguimos? Ustedes dirán, ¿no? Pero la verdad es que hablar de México es un placer. Y cuando se tiene una persona tan apasionada, que ha viajado, que lo ama, que lo defiende, que lo conoce, que lo vive y lo disfruta, como es el doctor José Escalante de La Hidalga, pues es un gozo tenerlo un viernesito por la noche y platicar. ¿Qué? Un gusto estar aquí como siempre. Hoy vamos a platicar. Pues ya no me gusta mucho decir de qué, porque siempre acabamos hablando de todo. De todo, es que en México, y nos desviamos porque empiezan a preguntarnos y disfrutamos, pero la verdad es que, pues hoy el propósito es Oaxaca, ¿no? Vamos a empezar con Oaxaca, no sé en qué acabemos, pero vamos a empezar con Oaxaca, bello Oaxaca, y saludamos a nuestros amigos de Oaxaca. Es muy importante, este es uno de los sitios de la humanidad que la UNESCO los declaró, pero duales, o sea, no son, porque hay patrimonios de la humanidad culturales, hay patrimonios naturales y hay patrimonios mixtos que son naturales y culturales, como Calakmul y el Valle de Tehuacán. Pero este es un patrimonio que es dual. No es que sea mixto, sino que es dual. Porque así como la Ciudad de México no se entiende completamente sin Xochimilco, y es un patrimonio dual porque está Xochimilco y la Ciudad de México, así aquí es Oaxaca y Monte Albán. Porque Monte Albán es la primera ciudad de Mesoamérica, es la primera manifestación urbana, la primera vez que la gente se reúne a vivir en un sitio y construye una ciudad. Y ellos recortaron un monte, lo hicieron una planicie allá arriba, y entonces desde ahí dominan completamente el valle de Oaxaca. Y al ver este valle tenían una situación estratégica para cuidar sus cultivos y cuidar cualquier tipo de invasión. Y además hacía muy fácil de defender Monte Albán de cualquier tribu que se le ocurriera a ver qué había ahí. Y entonces subir a ver qué podían robarse o asaltarlos o lo que sea, y pues realmente se vuelve una ciudad, pues la primera que se convierte en muy importante. Esto estamos hablando de ahí más o menos entre 500 y 900 años atrás, o sea, y esto le da a Teotihuacán, Teotihuacán nace después y se convierte en una ciudad igual de grande e importante, y comercian entre las dos. Una tercera ciudad que comercia con ellos es Tajín. ¿Que desde Montalbán se puede ver Oaxaca? La ciudad de Oaxaca
O sea, me estaba imaginando la catedral, ya sabes, esa catedral bella que... No, realmente no tiene la vista. No recuerdo haberla visto desde ahí. Pero me imaginé quizás la neblina. Me llevaste viajando en aquel entonces, donde se veía, ¿no? Que se veía Oaxaca. No, yo no recuerdo verla desde ahí. Quizás se vea en una mañana muy limpia, sin nubes o sin bruma, ¿no? Esas frescas que puedes estar en un hotelito rico, ¿no? Y caminar las callecitas de Oaxaca. Pero bueno, entonces hablemos tantito de Monte Albán. Le llaman así los españoles que lo conocen después y lo nombran como el Monte Blanco, que tiene esta tonalidad, y están todas las construcciones, y es una ciudad, una verdadera ciudad que pues, hubo muchos habitantes, no sé, por supuesto más de 100,000, igual que en Teotihuacán hubo más de 100,000 habitantes, y entonces comerciaban, y esto se sabe porque cuando Teotihuacán es destruida, es increíble, pero casi siempre cuando una ciudad es destruida por un conflicto interno, sobrevive la cultura del que dominó. Y siempre han dicho, los vencedores son los que escriben la historia. En Teotihuacán, los que fueron aplacados, la sublevación vino en contra de los que adoraban a Quetzalcóatl. Y esto se sabe porque la pirámide de Quetzalcóatl fue completamente cubierta y no fue sino hasta 1960 o 50, algo así, que se encontraron restos y entonces empezaron a desnudar la pirámide que había quedado tapada, y hoy entras al Museo de Antropología y ves las cabezas de Quetzalcóatl, que son copia de las que están ahí. Fue completamente limpiado este extremo y llegas por un ala de la entrada. Está la pirámide de la Luna y del Sol, están muy allá, está la explanada, y de este lado entonces ves una explanada, subes, ves una pirámide, y atrás está la pirámide de Quetzalcóatl, que fue completamente cubierta por ellos, y hay restos de una quemazón, un incendio que hubo, que destruyeron a estos, y luego se fueron y vivieron ya en otros lados, y surgieron otras ciudades que sustituyeron a Teotihuacán y que adoraron casualmente también a Teotihuacán, o sea, increíblemente a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, o sea, la gente que adoraba a Quetzalcóatl perdió la batalla, perdió la ciudad y se fueron, pero esa gente fue la que finalmente construyó una ciudad en otro tipo, perdón. Yo podía traer estas cosas, pero no importa, porque aparte yo quería aprovechar para hacerle una pregunta. Esto estamos hablando de Teotihuacán. Teotihuacán, sí, Monte Albán y Tajín. Ajá, y entonces estábamos hablando que esto pasa en Teotihuacán. Sí. Ok. Y luego, entonces, Teotihuacán es destruida, hay una sequía muy fuerte, parece que eso es parte del conflicto. Había una clase muy marcada que tenía las riquezas, y la ciudad tenía muchos trabajos complejos. O sea, había gente que comerciaba, había gente que ponía pisos, que pintaba murales, y todos estos oficios hacían de una ciudad pues que hubiera, pues así como aquí hay plomeros y todas esas cosas, pues allí había todo esto, y por eso hacía la ciudad. Entonces, al desaparecer Teotihuacán, de pronto surgen dos ciudades que su pirámide principal es una escultura, o sea, más bien un grabado de Quetzalcóatl esculpido en la piedra de la pirámide en su basamento. Una es Tula, que tú te acuerdas, está la pirámide de Tula, los gigantes de Tula están arriba de una pirámide, y la base tiene un Quetzalcóatl, una serpiente emplumada completa alrededor de la pirámide. Y la segunda es Xochicalco. ¿Te acuerdas de Xochicalco? ¿Cómo no? También esa pirámide es la más bonita y tiene esta Quetzalcóatl. Y al pensar en todas esas bellezas y maravillas, si te das cuenta, nada cerca, eran mundos diferentes. Estamos hablando de Teotihuacán, que es aquí. Sí, estos de hecho se van. Vete a y entonces primero van a Tula.
Pero Mitla no tenía esta onda de Quetzalcóatl. O sea, lo de Quetzalcóatl estaba en Teotihuacán y de ahí se fue a Tula y Xochicalco. Entonces, pero comerciaban con Tajín, que te acuerdas, Tajín tiene al Tajín, de hecho debe querer decir trueno, porque está el dios del trueno, en la pirámide, sí, claro, junto a la pirámide de los nichos, que también tiene nichos, pero no 365. Como esa belleza. Esa pirámide es preciosa y la encontraron con todo y el dios, porque los españoles no conocieron Tajín. Cuando los españoles llegaron a México, Tajín estaba ya cubierta completamente, era monte, o sea, toda la selva la había cubierto ya. Entonces se fueron descubriendo y descubrieron al dios trueno y lo colocaron en el sitio que le correspondía. Nunca supimos que tenían exactamente los 365 nichos, pero sí hay una relación sin duda con el calendario. Tenían un calendario bastante exacto. Ajá. O sea que era muy, muy interesante. Pero lo importante es cómo estas comercian y encuentran en Teotihuacán, pues al ser derrumbada, tiran muchas cosas y quedan otras tapadas por el polvo y la tierra y los escombros. Y entonces se encuentran piezas de Tajín y piezas de Monte Albán, que fueron pequeñas esculturas, muñecos y piedras. Acuérdate que los tuleños, esto es muy importante, por eso ya nos vamos a empezar a ir un poco más y lejos. además yo quiero decirte que nos vas a deber hablar de Oaxaca. Oaxaca, estamos hablando de Nickelodeon, porque no tenemos mucho tiempo, porque acuérdate que nuestros amigos estamos, internet es muy rápido y queremos capturarlos y que no se nos vayan, y aparte decirles, pero tenemos Oaxaca, tenemos que hablar de sus moles, tenemos que hablar de sus playas, tenemos que hablar de su artesanía. Entonces, ¿no? Porque aparte de hablar de Oaxaca me emociona. Por última vez, Tula. En el norte de la Ciudad de México hasta Nuevo México, todo este valle lleno de montañas y se llama la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca era donde vivían los salvajes, los chichimecos eran los salvajes. Entonces, desde Querétaro hasta Nuevo México, hasta Santa Fe, está todo en la Gran Chichimeca. Yo era salvaje, pues yo soy queretana, entonces me tocaba ser salvaje, sí me gustó. Bueno, pues ellos fundan una ciudad que construyen, y la mayoría eran apaches y este tipo de tribus que eran nómadas, cazadores, recolectores, sobre todo cazadores, que mataban búfalos. Bueno, pues esta Casas Grandes es una ciudad llena de casas como en condominio, construidas de barro, y estos tipos se vuelven muy buenos para la cerámica, y hoy venden cerámica, unos jarrones de $10,000, de $5,000. Y ahorita ya andamos allá por el norte, ¿verdad? Sí. Pero los tuleños que adoran a Quetzalcóatl les enseñan cosas a los de Casas Grandes, y ahí van allá porque en Casas Grandes consideran, hacen un comercio de esta piedra. ¿Apolo? No, la azul turquesa. La turquesa era sagrada para los tuleños. Sí. Y entonces van a Casas Grandes a comerciar y les enseñan a pulir su forma de hacer los jarrones, su alfarería. Y entonces ellos se quedan con eso y la siguen cultivando y se vuelven los amos en la alfarería en México. Y se comercia esta alfarería en Tula, y entonces este tipo de cosas sí se comerciaban en estas culturas. Al llegar a Monte Albán, lo primero que ves, te digo, es esto y una explanada arriba impresionante, preparada para la defensa. Pero además de esto, encuentran en el siglo pasado, en 1900 y pico, encuentran todas las riquezas de la tumba número 7, que se consideró en su momento la tumba más rica en la arqueología mexicana, la tumba número 7. Y todos, ahora sí vámonos a Oaxaca. En Oaxaca hay un convento
el Santo Domingo, entonces vas a ver tú la iglesia de Santo Domingo. ¿Te acuerdas? Esos altares llenos de oro. De oro, esa alfarería. Sí, Estaba pensando justo en la influencia que tenemos, bueno, en México, todos hermanos sin duda, y esa comunión que tenemos por el arte, porque estaba pensando justo en la artesanía, en las vasijas de barro negro. Claro, de Oaxaca. Bueno. Entonces me hiciste irme hasta Paquimé, sí, y entonces que pues estábamos en el norte, y me vine a Oaxaca y me puse a pensar en la artesanía y en esas vasijas negras, barro negro. En el Museo de Teotihuacán hay vasijas negras de Oaxaca que encontraron de que se comerciaban en Teotihuacán. En aquel entonces, sí, que ya eran una belleza. Estoy hablando 500 años después de Cristo. Cuando estuvo en su apogeo. Qué orgullosos nos debemos de sentir de lo que somos, claro, de nuestra cultura, muy orgullosos. De lo que cada ciudad, de cada este libro, yo siempre digo, este libro, que son todos los patrimonios de la humanidad que existían en México cuando lo escribimos, después surgieron otros. Este libro lo que muestra es un grupo de héroes mexicanos, gente civiles y de gobierno que juntos hicieron un esfuerzo por lograr que este patrimonio fuera declarado por la UNESCO. Claro. Entonces, en el convento de Santo Domingo, que está esta iglesia impresionante con los retablos dominicos, que es una belleza, este convento primero tiene el escritorio de Benito Juárez, pero también tiene el de Porfirio Díaz, porque no hay que olvidar que Porfirio Díaz nació también en Oaxaca y hubo un tiempo en que fueron contemporáneos. O sea, de hecho, Porfirio Díaz inicia su guerra en contra de Benito Juárez porque se elige por sexta o quinta vez. Benito Juárez se reelige muchas veces porque es un presidente errante que toda la guerra contra los franceses tiene que estar huyendo porque Maximiliano es el que gobierna en México y lo persiguen desde Querétaro hasta Chihuahua y luego llega hasta Ciudad Juárez. Wow. Por eso se llama Ciudad Juárez, porque Juárez llegó hasta allá. Y luego regresó de Ciudad Juárez y llegó a la Ciudad de México, ganan, y él le da al país esta percepción de país, precisamente porque lo considera una gran unidad. Benito Juárez entonces se convirtió en el jefe de un país y le da esta estructura de país a México, porque eran una serie de ciudades, pero no estaban como un todo, sino a partir de Juárez. Sí. Entonces ya hablando, pues vas a Mitla, y que está a 30 kilómetros, y ves cómo los mitlas sí gobernaban. Mitla existía cuando llegaron los españoles. Y eso, la lástima es que ellos lo destruyeron para ponerle iglesias y no sé qué, y queda la mayor parte de ellos. Sí. Pero una lástima que la hayan destruido porque estaba intacta. Sí. Y por supuesto, Oaxaca es esta ciudad de la cantera verde, que es preciosa, la única ciudad de México, ¿verdad?, que tiene cantera verde. Sí. Que hay un teatro ahí. Ustedes nos decían, el teatro, ¿cómo se llama? El de Oaxaca. El teatro de Oaxaca, ¿cómo? Macedonio Alcalá. Es un teatro Javier Orozco está aquí increíble con nosotros. Y ese teatro es completamente de cantera verde. Y muchas de las construcciones tienen cantera verde. Oh, sí. Oaxaca es una belleza. Oaxaca hay que visitarla. Hay que ponerse unos pantalones cómodos, unos zapatos para caminar. O comprárselos ahí. O comprárselos ahí. Preciosos. Para caminar. Y las camisas tejidas. Las grecas. Oye, el mole. El mole. No, hombre, ¿cómo se come en Oaxaca? Las tlayudas, todo, y que aparte ese restaurancito que está así casi caminando, casi pasando la catedral esa que dices de cantera verde, y que caminas unas 2-3 cuadras y te sirven en diferentes platitos
para los que nos ven en otros países, para invitarlos a que se les antoje en México, que vengan a Oaxaca y en platitos diferentes moles. Ustedes dicen el mole, a lo mejor pueden creer que es picoso, pues como pensamos siempre en nuestros visitantes, pues lo hacen con un sabor tan sutil que pueden percibir. Es cierto picor, pero hay mole rojo, mole negro, mole de pepita. Ay, perdonen ustedes, qué rico haber estado. Un gusto, fue muy rápido. Todavía nos debes, siempre nos falta el tiempo. Quiero decirte que les encanta que estés con nosotros y a mí más. Y pues te agradecemos, José Escalante de la Hidalga, siempre este momento que nos regalas para poder hablar de nuestro país hermoso. Aquí nosotras, pues los esperamos el próximo viernes. Recuerden, cada 1 de mes tenemos este señorón de invitado, que no es invitado, porque ya es parte de nosotras. Ya les dije que nosotras es muy relativo, pero luego les platico porque los quiero, gracias. Acuérdense la campanita que oyeron muchas veces, esa campana no era el timbre, era para que recuerden que es la campana que deben de tocar para decir, me gustó. Gracias, nos vemos. Hasta luego, muchas gracias, un placer. Adiós.